En la siguiente unidad vamos a trabajar con los números complejos, pero antes recordar cuáles eran los números que nosotros manejábamos antes de los números complejos. ¿Ya? Ese conjunto que nosotros manejábamos era el de los números reales. Recordemos que los números reales, cuyo símbolo es R, tiene que ver con los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, ¿ya? Cuyos símbolos son los que estoy anotando acá al ladito. Recordar que los naturales son el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente de uno en uno. Los enteros, lo mismo, el 1, el 2. Acá me equivoqué, no sé contar, parece. La gomita, ahí está. El 1, el 2, el 3 y así hacia la derecha sucesivamente de uno en uno. Incluye el 0, que es el neutro, y además los opuestos. Y así, pero infinitamente hacia la izquierda. Los racionales tienen que ver con las fracciones. Fracciones, ¿ya? Ejemplo, un cuarto, menos 2/5. También aquellos números decimales que yo puedo transformar a fracción. El 0,8. El 0,3 periódico. ¿Ya? Son ejemplos solamente. Aquí tengo infinitos números, pero esos son todos ejemplos de números racionales. Y los irracionales son aquellos números que yo no puedo escribir como fracción. ¿Ya? No se pueden escribir como fracción. ¿Ya? Ejemplo, el pi, porque ustedes saben que pi es 3,1415,9 y tiene infinitos decimales, cuyo patrón no es como el de acá, 0,3 periódico. Usted sabe que es 333, por lo tanto en estos casos sí se pueden llevar a fracción, pero como acá no tengo una regularidad, no lo puedo llevar a fracción. Lo mismo pasa con raíz de 2. Si usted lo mete a la calculadora, en el celular le va a mandar 1, 4 e infinitos decimales, le va a mandar quizás un número limitado de decimales, pero en la práctica esos decimales siguen infinitamente sin ningún patrón. Por lo tanto, esos números son los irracionales que vimos en segundo medio. ¿Ya? Por lo tanto, eso englobaría el conjunto de los números reales. Todos los números que usted conocía hasta ahora. Bueno, bien. ¿Cuál entonces es el conjunto de los números complejos? Conjunto de los números complejos. Primero tenemos que recordar cómo nacen los números complejos. Todo nace a partir de la ecuación que aparece en el video que estaba anteriormente, que es resolviendo la ecuación x² más 1 es igual a 0. Si resolvemos esta ecuación, tenemos lo siguiente: x² es igual a menos 1. ¿Qué número al cuadrado, yo les pregunto, me da un resultado negativo? Si nosotros recordamos, si yo multiplico, por ejemplo, un positivo por un positivo, eso me da positivo. Y si multiplico un negativo por un negativo, también me da positivo. Por lo tanto, esto que está acá es un poco contradictorio con lo que habíamos visto, porque es imposible que un número yo lo multiplique por sí mismo 2 veces y que me dé negativo. El postulante, todos sabemos que si tenemos un número al cuadrado, para resolver esto lo más fácil es aplicar una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Ya? Todos sabemos que la raíz de 1 es 1, porque 1 al cuadrado me da el número que está acá dentro de la raíz. Pero, ¿qué número al cuadrado me da menos 1? Si yo multiplico 1 por 1, me da 1. Y si multiplico menos 1 por menos 1, eso me da 1. Por lo tanto, los matemáticos que hicieron, cuando x es igual a la raíz de menos 1, lo definieron como que x es igual a y, que es la unidad imaginaria. Vamos a definir entonces y como la raíz de menos 1. Esa es la base. ¿Ya? Esa es la unidad imaginaria.
Bueno, entonces, como ya definimos lo que es la unidad imaginaria, que es lo nuevo de los números reales, como ya lo tenemos que saber ¿qué pasa ahora si yo tengo, por ejemplo, la raíz de menos 4? Todos sabemos que la raíz de 4 es 2. Esta raíz que está acá, yo la puedo separar en dos, como la raíz de 4 por la raíz de menos 1. ¿Ya? La propiedad vista en cursos anteriores, si yo multiplico 4 por menos 1 me da menos 4. Esa es propiedad de la descomposición de raíces. ¿Ya? ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. ¿Y cuánto habíamos dicho que era raíz de menos 1? Lo habíamos definido como y. ¿Ya? Por lo tanto, cuando usted tenga una raíz negativa, que era algo que no existía en los números reales, usted calcula la raíz normalmente y le agrega la unidad imaginaria. ¿Ya? Otro ejemplo, si yo tengo la raíz de menos 81, sabemos que la raíz de 81 es 9 y le agrego el i porque tengo un número negativo acá dentro. Y así podría haber varios casos. Lo único nuevo es que cuando aparece el negativo dentro de la raíz, yo afuera le agrego la unidad imaginaria. Por ejemplo, la raíz de una fracción, para recordar, tengo la raíz de menos 25 partido en 49. Recordad que cuando tengo la raíz de una fracción, es la raíz del numerador dividido la raíz del denominador. La raíz de 25 es 5 y la raíz de 49 es 7, porque 7 al cuadrado me da 49. Y al ladito le agrego el i, porque esta es una raíz negativa. Entonces aquí lo destacable es que ese menos que está ahí se transforma aquí en esa unidad imaginaria. ¿Ya? Para que lo tengan súper claro. Bueno, ya definimos lo que era la unidad imaginaria. Por lo tanto, lo que nos interesa ahora es saber cómo yo genero los números complejos. ¿Ya? Quiero saber qué es lo que es un número complejo. Su símbolo es una C y está definido por una parte real, que vamos a llamar A, más una parte imaginaria, que vamos a llamar B. Vamos a anotar aquí entonces, el A es la parte real de mi número, y el B va a ser mi parte imaginaria. El objetivo de este video es saber representar este conjunto numérico en el plano de Hangar, que se llama. Recordar entonces, según lo que vimos recién, los números complejos cuyo símbolo es C, una C, se pueden ver como una parte real más mi parte imaginaria. ¿Cómo sería un ejemplo de este número? Ejemplo, si yo tengo 3 más 4i, podría ser también parte real negativa, menos 2 menos 5i, podría ser una fracción al principio, un cuarto más 3/5 de i. Podría mezclar también una raíz y una fracción, raíz de 3 menos 2/5 de i. Tengo infinitas posibilidades de formar una parte real y una parte imaginaria. Entonces aquí si me preguntaran, por ejemplo, en el último, este que está acá, ¿cuál es la parte real de ese número? La parte re, por así decirlo. La parte real, ¿qué es lo que no está con i? El raíz de 3. Entonces mi parte real sería raíz de 3. ¿Cuál sería acá mi parte imaginaria? Mi parte imaginaria sería todo lo que acompaña a la letra i, que sería el número que está acá al lado, incluyendo el signo, menos 2/5. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy al revés? Ya, mi parte real va a ser menos 8 y mi parte imaginaria va a ser raíz de 5. Como esto que está acá, yo lo puedo anotar en forma como la que tenemos aquí. Sería, mi parte real es menos 8, tengo entonces menos 8
mi parte imaginaria vale raíz de 5, entonces más raíz de 5. Pero como es imaginario, le agrego la letra I. Bueno, eso que está acá, cuando yo tengo la parte real y la parte imaginaria, y lo anoto como dos términos, lo vamos a llamar una forma binómica. ¿Ya? Entonces eso que está acá es la forma binómica. ¿Qué se llama así? Porque tengo un binomio. Recordemos que un binomio es cuando tengo una expresión con dos términos algebraicos. Este sería mi binomio. Ahora nos vamos a lo concreto de cómo se grafican o representan estos números, ¿ya? Que es lo que tiene que ver con la actividad que vamos a realizar del cuadernillo. Para poder representar estos números, nosotros necesitamos ahora dos ejes. Vamos a formar acá, dibujarlo con la herramienta de recta. ¿Ya? Tenemos que tener ahora dos ejes. Y otra vez que lo vamos a anotar con rojito. Donde este que está acá lo vamos a definir como, vamos a sacar esta herramienta, este eje lo vamos a definir como el eje imaginario, y el que está acá horizontal lo vamos a definir como mi eje real. ¿Qué significa esto? Recuerden que cuando ustedes tenían un número real, por ejemplo el 1, ustedes lo ubicaban aquí, el 2 acá. También podíamos ubicar decimales, por ejemplo el 1,5 llega acá al medio, y así. Acá recuerden que siempre tienen que estar diferenciados por el mismo espacio. Ya no puede pasar que yo coloque aquí el 5 y que después coloque el 8, siendo que yo avanzaba de uno en uno. ¿Ya? Eso es súper importante, que usted aprenda a graduar los ejes. Vamos a ver entonces aquí. Y en el otro eje, lo mismo, pero avanzamos positivo hacia arriba. El 1, el 2, el 3, y así. Y los negativos a la izquierda y hacia abajo. ¿Cómo se representaría entonces si yo tengo el número 3 más 4 y? ¿Cómo se representaría? Bien, tendría que identificar cuál es mi parte real. Mi parte real es lo que no tiene i, que sería el 3. Y mi parte imaginaria vendría siendo el 4. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo mi parte real vale 3, yo avanzo 3 hacia la derecha. 1, 2, 3. Bien. Y 4 verticalmente, porque eso es la unidad imaginaria. Por lo tanto, sería el 3,4. Si lo viéramos esto como un par ordenado, sería lo mismo que decir el 3,4. Lo ubicamos, 3,4. Ahí avanzamos 3 unidades. Y tenemos el punto que está ahí. La representación del número complejo entonces vendría siendo el vector, una flechita, más bien dicho, una flechita que va desde el origen hasta ese punto. Y un vector no es solamente la flechita, porque tendríamos ese número, la representación del número 3 más 4i. Otro ejemplo, si yo tengo el número, lo vemos acá, un número con fracciones, el 1/2 menos 4. ¿Cómo yo representaría este número? ¿Cuál es mi parte real? 1/2. ¿Cuál es mi parte imaginaria? Menos 4. ¿Cómo se representaría esto como un par ordenado? Como el 1/2, coma, menos 4. ¿Ya? Porque esta es la parte real y esa es la parte imaginaria. Y el 1/2 recordemos que es 0,5, así que tendría que avanzar 0,5 en el eje horizontal, que sería aproximadamente aquí. Ya, pongámosle ahí que ese es el 1/2. Y menos 4 unidades en el eje vertical. Recordemos que los negativos están hacia abajo, así que tendría que avanzar aquí 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto,
tendría que unir el 1 medio con el menos 4 y me quedaría ese puntito, y ahora yo debo unirla con el origen, que es el inicio del sistema de coordenadas. Aquí colocamos la herramienta de recta, eso, y vamos a colocar otro color, y esa vendría siendo la representación del número 1 medio, menos 4. Por lo que se ve bastante sencillo, es más que nada manejar cómo trabajar en el plano de Angar, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo se realizaría el ítem 1 de la guía de ejercitación que les mandé para la casa? Por ejemplo, vamos viendo distintos casos, ¿ya? Para que ustedes hagan, vamos a ver un caso que yo considero que se podrían confundir. Por ejemplo, en el Z6, que es el número complejo que está acá. Si ustedes se dan cuenta, en el Z6 tengo el número menos 7i más 4. Aquí más que nada tiene que identificar bien cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. La parte real es lo que no tiene i. Por lo tanto, a pesar de que esté a la derecha de este que está acá, nosotros estamos acostumbrados a que la parte real esté acá a la izquierda, ese menos 7 vendría a representar ahora no mi parte real, sino que la imaginaria, porque está acompañando al i en mi unidad. Por lo tanto, mi parte imaginaria vendría siendo menos 7, y mi parte real, el número que está acá, el 4. Y tendríamos que representar mi parte real, recordemos que es lo que yo avanzo horizontalmente, que es x, mi eje x, lo que teníamos acá, y imaginariamente tengo que bajar 7 unidades. Tendría entonces el 1, 2, 3, 4, 4, menos 7. 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y tendría ese numerito. Lo unimos ahora desde el origen y me entregaría la representación del menos 7i más 4. Bueno, en el ítem 2, que es lo que tenemos acá, para proceder tenemos que colocar aquí si es verdadera o falsa la afirmación. Ya, por ejemplo, la primera me pregunta si la parte real de Z1 es 5. ¿Ya? Z1 es el número que nosotros tenemos acá. Z1 es ese que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿es verdad que la parte real de ese número 5? Recordemos que la parte real es lo que yo avanzo horizontalmente. En este caso, mi parte real no vendría siendo 5, sino que vendría siendo 2, que es lo que está acá. Y mi parte imaginaria vendría siendo el 5. Para ejercitar, tenemos que este número entonces se puede escribir como 2 más 5i. Y se puede ver claramente que el 5 es la parte imaginaria. Por lo tanto, esto vendría siendo falso. Y usted tiene que anotarme acá la justificación. Falso porque 5 es la parte imaginaria. Ustedes me completan. Tienen que ver acá cuál de esas afirmaciones es verdadera y cuál es falsa. Recordar también cuáles son los cuadrantes, porque acá en una me dice los números complejos Z3 y Z4 están en el mismo cuadrante. Recordar que los cuadrantes son 4, más de redundancia, y tengo acá primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tengo que los dos son positivos. En el segundo cuadrante tengo parte real negativa, parte imaginaria positiva. Tercer cuadrante, ambas componentes son negativas porque me muevo a la izquierda y hacia abajo. Y el cuadrante número 4 es positivo lo real, pero es negativo la parte imaginaria. En el ítem 3 tenemos lo siguiente.
tenemos ahora que representarlo como par ordenado y como representación gráfica. Si se ven acá, primero me entregan la forma binomial, acá me entregan la forma de par ordenado y acá me entregan la representación gráfica. Tengo que deducir las otras dos a partir de la que a mí me están entregando. Como par ordenado, por ejemplo, la primera, vamos a hacerla juntos, sería 1/2, menos 2. Esa sería la parte como par ordenado, porque lo primero que va acá es mi parte real y esta que está acá es mi parte imaginaria. Y mi representación gráfica es ya más o menos lo que hayamos visto, ustedes lo hacen más derechito, que sería el 1/2, recordemos que aquí está el 1, el 1/2 está acá a la mitad, coma, menos 2. Y menos 2 era avanzar 2 unidades hacia abajo. Menos 2. Así que la representación gráfica sería desde el inicio, aquí está el 1/2, ahí está el puntito y el número sería la flecha que une esos dos. Ese sería el 1/2, menos 2. Ya es bastante sencillo. Si tengo el 3,5, esta es mi parte, tengo que saber mi parte real es 3 y ese que está acá es mi parte imaginaria, que se representaría como un 5. Bastante sencillo este ítem si es que entendieron lo anterior. El último ítem dice: resuelve el problema. Joaquín debe descubrir los números complejos Z2 y Z3 para él. Cuenta con la siguiente información. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Z1 tiene menos 3 unidades reales y 2 unidades imaginarias. Por lo tanto, el número, si lo quisiera escribir en forma binómica, Z1 vendría siendo el menos 3. Como subo 2 unidades, sería más 2i. ¿Ya? Esto sería la representación binómica del Z1 que teníamos acá. Me dice ahora, según la información, la representación de Z2 equivale a realizar una reflexión de Z1 con respecto al eje imaginario. Z1 con respecto al eje imaginario. Esto es como si el eje imaginario fuera un espejo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo este punto que está acá lo reflejo con respecto al eje imaginario que es el que está acá? Si lo veo como un espejo, tendríamos que decir que ese puntito yo lo reflejo y me quedaría, si aquí tengo menos 3 y subo 2, ya no sería menos 3, sino que avanzaría a la derecha. Sería el 3,2. Es como si este eje que está acá cumpliera como un eje de simetría que vendría siendo como un espejo. ¿Ya? Por lo tanto, esa vendría siendo la representación del Z1, pero reflejado con respecto al eje Y. Y después me dicen que el Z3 es la representación, la reflexión de Z2 con respecto al eje real. Por lo tanto, la representación con respecto al eje real ahora sería que este es mi eje que serviría como espejo. Por lo tanto, el Z3 vendría siendo esto que está acá. Por lo tanto, con eso que está ahí, con esa afirmación, yo debería responder la pregunta A y la pregunta B. ¿Ya? Bueno, esas serían las actividades. Lo que ustedes deben ahora hacer es ver el primer video que les mandé del canal Derivando, donde explican algunas aplicaciones de los números complejos. Bueno, eso tenían que haberlo hecho antes que esta guía, y luego realizar esta guía, puede ser en su cuadernillo, que es el librito delgado que le entregamos, o en su cuaderno, y enviármelo en una foto al correo institucional, que en mi caso era Sebastián. Vamos a anotarlo acá. El correo es, vamos a ver esa herramienta. El correo, recuerden que es Sebastián Godoy
arroba cluisruten .cl. Sebastián Godoy arroba cluisruten.cl.